Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar por tercera vez a Alberto Gil Ibáñez, quien es doctor en Derecho en el Instituto Universitario de Florencia, Italia, y en Ciencias de las Religiones. Trabajó durante 5 años en Holanda e Italia, donde pudo comprobar el peso de ciertos estereotipos y la vigencia de la leyenda negra antiespañola. Es autor de los libros La leyenda negra, Historia del odio contra España, La guerra cultural, Los enemigos internos de España y Occidente, y el más reciente, El Sacro Imperio Romano Hispánico, una mirada a nuestro pasado común para una nueva hispanidad. De esta última obra estaremos conversando el día de hoy y bueno, con este ensayo, don Alberto Gil Ibáñez profundiza en las razones de la guerra cultural y llega hasta el núcleo del problema para remover conciencias y cambiar los paradigmas reinantes. La tesis principal de la obra es explorar la idea de que el imperio que sucedió al romano no fue el germánico, sino el Sacro Imperio Romano Hispánico. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, don Alberto. Encantado, Emilio, de estar con tu programa y además enhorabuena por tu nuevo libro. Muchas gracias, don Alberto, y viniendo de usted, pues muchísima más alegría, esa enhorabuena. Pero bueno, la primera pregunta de esta nueva publicación que viene de usted, que es muy, digamos, provechoso en esto de publicar libros, y no podría ser otra la primera pregunta porque me llama muchísimo la atención el título del libro, El Sacro Imperio Romano Hispánico. ¿Por qué escogió este nombre y qué pretendía con ello, don Alberto? Bueno, como sabes, como acabas de decir, mi último libro, La Guerra Cultural, y ahí me di cuenta, bueno, la leyenda negra para mí es la primera guerra cultural organizada, estructurada y mantenida en el tiempo, gracias a la imprenta, pero luego han ido sucediéndose distintos métodos de comunicación hasta llegar a Internet, ¿no? Y claro, ¿cómo funciona la guerra cultural? Pues uno de los caminos o de los terrenos donde la guerra cultural actúa es el relato. Evidentemente, ahí estamos combatiendo desde hace unos años, pues mucha gente, cada vez más, afortunadamente, para cambiar el relato hispanófobo que nos habían vendido nuestros enemigos y los hispanófobos lo habían comprado. El segundo terreno de combate es el de las imágenes. Bueno, el cine sobre todo ha sido en este tema muy incisivo, lo sigue siendo, con Hollywood a la cabeza. Pero el tercer terreno, apenas explorado, es el terreno de los nombres, el terreno terminológico, el terreno de las marcas. Yo me di cuenta estudiando la leyenda negra que nos habían robado términos, habían secuestrado nombres, habían impuesto nombres y que eso había condicionado, es el tercer elemento de la guerra cultural, normalmente no somos conscientes hasta qué punto son importantes los nombres y las marcas, tanto los que nos ponen a nosotros como los que se ponen ellos. Entonces, uno de los temas, podemos luego hablar de ese tema más en concreto, por ejemplo, el nombre de América, las consecuencias que ha tenido, geopolíticas. Hay un país que se ha apropiado culturalmente, terminológicamente, del continente. América para los norteamericanos. Curioso, ¿no? Ellos se llaman a sí mismos Americans, no estadounidenses. Nosotros en español decimos estadounidenses. Ellos no existe ese término en inglés. Curiosamente, el término para denominar a los ciudadanos de Estados Unidos es Americans, no Anglo-Americans, Americans. Se apropian del continente gracias a un nombre que fue artificialmente creado por unos geógrafos europeos un tanto oscuros. Bueno, ¿qué ocurre con el término Sacro Imperio? Bueno, pues que era una marca de prestigio que se había asignado al Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, esto ya, gracias a Dios, hay más gente que discute, no soy yo el primero, bueno, yo creo que he sido los primeros, pero ya hay más Ujú. autores. Recientemente ha habido, he visto una entrevista de Trincheras Ocultas de un profesor austriaco, historiador muy conocido, que ya niega que sea germánico, por ejemplo. En fin, pero en el siglo XIX, sobre todo, se crean y distribuyen una serie de etiquetas a diestro y siniestro para vender productos. Es que esto es una venta, es como, bueno, la Coca-Cola. Pues si piensa en una bebida de cola, enseguida, ¡pum!, Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola? ¿Es la que mejor sabe? No, cuando he hecho pruebas con los ojos tapados, normalmente eliges a otra. O nombres de marcas de ordenador, ¡pum!, enseguida la de la manzanita. Si es la más cara y además sus aparatos se fabrican en países sin derechos sociales, derechos laborales, pero ya ha comido el mercado. Bueno, en el mercado geopolítico, en el mercado de las ideas es igual. Ilustración, francesa o norteamericana.
no española. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hubo ilustración en el siglo XVI? Modernidad, protestantismo. No, catolicismo no. Modernidad no encaja con catolicismo. Catolicismo es algo carca, algo oscuro. Van asignando etiquetas. Y una El término, etiqueta era esa. perdona que lo interrumpe, el término Sí, sí. latino, ¿no? Que fue impuesto por Francia. Por ejemplo, claro, hay gente ingenuos, los hispanobobos, dicen, da igual, porque ya se ha consolidado. Bueno, no da igual porque hay una intencionalidad detrás. El término latino tiene una intencionalidad geopolítica. Es Francia quien impone ese término para poder apropiarse de Hispanoamérica. Fíjate lo curioso. No aplica Latinoamérica a Canadá, donde estuvo Francia muy presente, Quebec, ni a Estados Unidos, donde estuvo muy Ujú, presente Francia. No, se lo aplica a Sudamérica, Centroamérica, donde no tuvo ninguna presencia, salvo Haití, y mira cómo están. Es ujú. decir, es curioso, y ese término ya cambia la perspectiva, ya no eres hispano, ya eres latino. Claro, aquí hay una cosa muy interesante, me vas cortando cuando quieras, que es que, claro, el imperio romano no es cualquier cosa. El imperio romano se convirtió, en un momento dado, en la base legitimadora de toda obra en Occidente. Es decir, hemos hecho, cuando se habla bien del imperio español, enseguida hay algún tonto por ahí que dice, es que están haciendo leyenda rosa. Bueno, cuidado, no se puede hablar bien de uno porque es leyenda rosa. Hay que hablar siempre con matices o con golpes de pecho porque si no, se atacan. Pero otros no, otros tienen bula. Por ejemplo, el imperio romano. El imperio romano, ¿has oído hablar de la leyenda negra del imperio romano? Oye, eran esclavistas. Oye, no hay ninguna emperatriz. Las mujeres tenían un papel muy secundario. No tenían una reina Isabel como nosotros, ¿no? Fundadora, ¿no? A los niños los tenía que aceptar el padre públicamente, si no, los mandaban expuestos fuera de la ciudad para que murieran. Son los expósitos. Eran crueles. Hay violaciones masivas. Bueno, igual que los griegos tienen otra leyenda dorada. ¿Cuál es la leyenda negra de los griegos? No existe. Pero claro, los griegos Los eran, mismos, bueno, sí, los mismos egipcios que construyeron las pirámides fueron prácticamente los esclavos. bueno, otros. O sea, tampoco hay leyenda negra de los egipcios, prácticamente, pero los griegos eran demócratas de puertas hacia adentro, pero aparte que eran esclavistas, es que de puertas afuera eran tremendamente crueles, hacían esclavos por todas partes cuando explotaban otros países. Pero ¿por qué no tienen esos territorios leyenda negra? Porque es la base legitimadora de Occidente, lo grecorromano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, yo acepto que, hombre, a fin, ¿qué es lo que digo yo? Para ser justo, que toda gran empresa, también lo griega, también, tiene que juzgarse como una empresa normal. Tiene un debe y un haber. Toda gran empresa tiene un debe y un haber. O sea, no puede haber una empresa que solo gane, o sea, no, que solo tenga dinero, reciba dinero. O sea, tú tienes un debe y un haber. Siempre. Cualquier empresa tiene un debe y un haber. ¿Qué es lo que cuenta el saldo neto? Lo que cuenta es el saldo neto, cuando pasa una civilización, oye, el saldo neto del Imperio Romano fue positivo o negativo. Hombre, pues fue positivo, ¿no? Yo creo que fue positivo. Eso no quiere decir que no haya cosas muy negativas del Imperio Romano y que deberíamos de vez en cuando decir, aunque fuera de vez en cuando, pero ¿cómo se convirtió geopolíticamente, Ujú. geoestratégicamente, en base legitimadora, sobre todo del mundo anglosajón y germánico? Curiosamente, los que menos romanizados estaban, esto es lo más curioso, o sea, lo más curioso es que los que menos romanizados estaban, es más, los que fueron sus enemigos, porque el mundo germánico, al fin y al cabo, eran los bárbaros que vinieron a acabar con el Imperio Romano, estos son los que se cuelgan la medalla de ser los sucesores del Imperio Romano. Pero bueno, Enrique VIII de Inglaterra también se consideraba sucesor del Imperio Romano, pero los norteamericanos, los fundadores de Estados Unidos, también hacen constantes guiños al Imperio Romano, como se crea la ciudad de Olimpia, que era la primera capital, bueno, el Capitolio, la apoteosis, etcétera, etcétera. Todo lo que es la parafernalia, en los edificios, rememoran al Imperio Romano, porque la base es el inconsciente colectivo de toda una civilización, el Imperio Romano aparece como base legitimadora. Y esto hay un interés tremendo en que sea así. Y como eso es así, los que se llama Secreto Imperio Romano Germánico de Centro Europa, se cuelga la medalla de ser sucesor del Imperio Romano. Pero esto no se sostiene, porque quien realmente continúa la obra civilizatoria romana con saldo neto más positivo que los romanos incluso, es la obra civilizatoria hispana. ¿Por qué? Porque lo que hacen los romanos en el Mediterráneo lo lleva al Atlántico y al Pacífico, o sea, lo multiplica por 20 en territorio, o más.
Pero es que todas las aportaciones del Imperio Romano, el derecho, la filosofía, las infraestructuras, los mejores acueductos, los mayores acueductos se construyen en América. Hoy hay 20 ciudades patrimonio de la humanidad. Las calzadas más largas se construyen en América por los hispanos. Los puertos, las rutas, todo esto que hizo los romanos, el Real de 8 no tiene nada que ver con ese estercio. El Real de 8 era moneda mundial. El estercio fue moneda regional. La forma de establecer la economía fue mucho más integradora la hispana que la romana. Por cierto, que los romanos vinieron a España a robarnos el oro. El oro y la plata. O sea, cuando Sí. en la época del romano, quien tenía el oro y la plata era la península ibérica y los romanos venían y se apoderaban nuestro oro y se lo llevaban. No el quinto, todo, ¿sabes? Pero nosotros no guardamos ese rencor y tal, y bueno, no decimos esas cosas que, sin embargo, si uno va estudiando, y luego en mi libro, lo que hicieron de negativo los romanos es mucho, pero como se ha construido esa imagen que tiene que ser el concepto legitimador moral de todo lo que hagamos, Ujú. hasta la izquierda quiere ser sucesora del Imperio Romano. La propia Revolución Francesa también se consideró sucesora del Imperio Romano. Se ponían nombres romanos a la gente cuando quisieron acabar con los nombres cristianos. Es decir, incluso ha tenido ese prestigio tremendo y, sin embargo, el único que por tamaño, por dimensión, por vocación y por enfoque tenía esa vocación de continuar la obra civilizatoria del Imperio Romano, no se llama ni Imperio Romano. Hombre, esto no podía ser. Esto no podía ser. Y luego, además, entrando los adjetivos, el Sacro Imperio Romano Germánico no era germánico, ya digo, esto ya los propios austriacos lo deciden, que es que Alemania no existía, había en príncipes alemanes, bueno, príncipes que hablaban lenguas germánicas en plural. Prusia tampoco estaba, pero no se hablaba solo de lenguas germánicas, se hablaba otras muchas lenguas. O sea, no se llamaban a sí mismos germánicos, no se llamaban así. O sea, es que es una invención del siglo XIX, sobre todo el imperio de Bismarck, que es cuando el segundo imperio, el segundo Reich, se crea sobre la base legitimadora del primero para enlazar con el imperio romano. Y luego Hitler hace lo mismo, cuando hace el tercer Reich, dice, bueno, pues yo enlazo con el primero, que era el imperio romano. Y también Hitler, en sus grandes demostraciones en Nuremberg, lo que hace es tratar de emular los símbolos romanos. Todos están obsesionados con ser emperadores romanos. Y el único que lo era de verdad no se llamó a sí mismo emperador. Pero claro, como todo el siglo XIX es una redenominación de todo el pasado, pues digo, yo también creo que se puede hoy perfectamente atribuir una nueva etiqueta a eso que fueron, para mí, la obra culmen de la civilización occidental, los 300 años de unión, llamarle lo que era, sacro, porque era el que defendió la evangelización, no los protestantes. O sea, el Sacro Imperio Romano Germánico eran protestantes, se rompieron con Roma. ¿Cómo van a ser sacros? Y a partir de Carlos V ya el Papa no coronaba a los emperadores, no eran romanos, no hablaba latín, no Qué era el bueno imperio. sí, qué bueno que nombra lo de Carlos V, porque muchos también piensan que la herencia de Roma, por medio de los títulos nobiliarios, llegaría a la península por los Austrias, por la dinastía de los Austrias, con el rey Carlos V y el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero esto también es un total bulo, ¿no? Bueno, aquí el problema también de los nombres, ¿no? Fíjate, en España, como somos los más, digo, ingenuos, por no decir otro calificativo, del planeta, hemos dejado que nos roben todos los nombres y decimos los Austrias. Ujú. ¿Cómo que los Austrias? Los Trastámara Austrias. Es decir, eh, Carlos V era 50% Trastámara, 50% Austria. En España, en Castilla, las mujeres reinaban, no en Aragón, no en Cataluña, no en Francia, en Castilla sí. Y entonces la mujer trasladaba el derecho dinástico. La reina era Isabel, pero también fue Juana. Fue Juana hasta que, bueno, la incapacitaron por, decían que estaba loca, no se sabe nunca si fue verdad o no. Pero quiero decir que Carlos V es rey, no de España, por su madre. Aunque también es verdad que Fernando le da la corona de Aragón. Pero es Trastámara por sus abuelos, por los dos eran Trastámara. O sea, 50% era Trastámara. Sin embargo, le llamamos Austrias. ¿Por qué no Trastámara Austria? ¿Por qué no Trastámara Austria? ¿Qué es el nombre? Y cuando vieron Borbones es igual. Borbones, hombre, Borbones eran todos hijos de españolas, porque el pacto era que las hermanas de los reyes españoles se casaban con reyes franceses a cambio de renunciar a su derecho dinásticos en Francia. Cuando todos los Borbones son descendientes de españolas. Cuando Trastámaras Austrias, ¿no? Trastámaras Borbones.
Sin embargo, nos han robado, como digo, hemos dejado que la terminología acabe con nosotros. Y evidentemente el Imperio Romano acaba en 1453 en Oriente, a mano del Imperio Otomano. Aquí, como verás, todo el mundo se llama imperio, menos el español. Y claro, el que le sucedió, lógicamente, era el español, que por cierto tenía derechos dinásticos, como sabes, desde Alfonso X al Sacro Imperio Romano, estaban todos muy mezclados y evidentemente también Felipe II era rey de Jerusalén por vía italiana, como bien sabes, o sea que había otra vía, efectivamente, que enlazamos con Jerusalén, que enlazamos con los romanos, porque al fin y al cabo también por la parte aragonesa, Italia, había posesiones italianas españolas desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, evidentemente lo que pasó es que luego, pues también es verdad que hemos tenido pocos papas, es un tema que había que tratar también desde el punto de vista católico, lo ha tratado bien, pero bueno, vuelvo a decir, o sea, en efecto, en España confluye todo, confluye todo, pero hemos dejado, nos hemos vendido, realmente hemos cedido y hemos cedido sobre todo por los nombres que tienen una importancia a la hora de fabricar los relatos subconscientemente, en el inconsciente, ¿no? Ya que está hablando de todo esto, pues me lleva, ¿no? A hacer una pregunta muy importante, que es hablar de la monarquía hispánica como una monarquía compuesta, ¿no? Que con diversos reinos. O habló de las posesiones en el sur de Italia, ¿no? Que ahí tenemos a los reinos de Nápoles, al de Sicilia, entre otros, ¿no? También en el norte de Europa con el reino de Flandes, los reinos de las Indias, en específico el de Tierra Firme, que pertenecía a la provincia de Venezuela, ¿no? O sea, se fue formando parte de un imperio de carácter global en la que cada uno de los reinos, palabra de uno de los consejeros de Carlos V, debía ser regido y gobernado como si el rey que los mantiene unidos fuera solo el rey de ellos. ¿Cree que la monarquía fue de carácter polisinodial, como se suele decir? Bueno, la forma de gobierno de los Trastámara Austrias, Ujú. Trastámara, porque empieza con los reyes católicos, era polisinodial en el sentido que era una forma de gobierno de consejos. Eso significa de múltiples consejos. Polisínodos, sínodos. El sínodo era un consejo y como los sínodos de papas, ¿no? Había polisinodal, múltiples consejos. Había consejos por territorios, Consejo de Indias, Consejo de Castilla, Consejo del Reino, también por materias, Consejo del Reino, Consejo de Órdenes y Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el organismo actualmente más antiguo del mundo, porque tiene 500 años, lo fundó Carlos V. Ha cambiado de funciones, pero sigue ahí. Eso, la forma de gobierno era así, ya de por sí era plural, el rey se rodeaba de secretario de despacho y de consejos. ¿No? Consejos y esos consejos, aparte, le proponían candidatos. Ellos, para nombrar su secretario de despacho, los consejos le ofrecían una terna. Por eso el mérito y capacidad del principio fue tan acusado, sobre todo en la primera parte, estaba muy bien diseñado. También con otras instituciones como juicio de residencia, limitación de mandatos, algo realmente que fue una novedad en el mundo hispano, pero que no se nos atribuye a nosotros, pero nos han robado de nuevo el término. ¿No? Pero otra cosa es la estructura territorial, que en efecto fue por virreinatos o por reinos, porque eran múltiples denominaciones que se solapaban muchas veces, ¿no? La estructura administrativa eran virreinatos, tanto en Europa como en América, pero también se llamaban reinos y no coincidían exactamente con los virreinatos. Bueno, esto era una manera también se llama imperio compuesto, así lo era primero por vocación, segundo por la época. Es decir, ten en cuenta, por ejemplo, que el Sacro Imperio Romano, al que se llama imperio, realmente no lo era, pero quien mandaba allí eran los príncipes alemanes. Había una multitud de unidades soberanas, entonces eran soberanas, o sea, realmente era una confederación lo que había ahí, era un conglomerado sin siquiera había un derecho común. O sea, realmente lo del imperio, el Sacro Imperio es un bluff, porque no había ni siquiera derecho común. El imperio hispano sí. El hispano, claro, a ver, las distancias, por ejemplo, ya te impedían tener una estructura jerarquizada. Los virreinatos fueron siempre muy autónomos, siempre. Por una mera razón de distancia. Es que si querías para enterarte, pues tardaban meses. O sea, no es como hoy, ¿no? Y aún así, ¿no? Por lo tanto, eran muy autónomos. Era compuesto porque realmente era estructuralmente por virreinatos, también por razones de la distancia. Era una autonomía de facto. No estaban sometidos al. Nunca ha habido un absolutismo en España como el francés o el inglés, por mí no por la vocación, porque ya lo explico también en mi libro, históricamente, desde la Edad Media, la estructura que teníamos con San Isidro de Sevilla, por ejemplo, es que Dios
delegaba el pueblo, o sea, el poder al pueblo, y el pueblo lo delegaba al Dios, al rey. Y si el rey lo hacía bien, bien, y si no, lo podía recuperar. Se llama el derecho de reversión que luego concretan los neoscolásticos salmantinos. Es decir, ya esa fórmula te revela que nunca hubo un absolutismo en España, porque el poder, aunque creían en Dios, Dios no lo daba al rey, lo daba al pueblo. El pueblo lo daba al rey y se lo hacía bien. Res eres y res te facias, y no facias no eres. Eres rey si hace lo justo, si no, te quitamos el poder. Y eso tanto en Castilla como en Aragón. Esto es una estructura de pactos, siempre fue una estructura de pactos. Y es lo que llevó el rey. El rey llevó el pacto también a América y también el convenio como la fórmula de la conquista, que fue con capitulaciones, con contratos. Es un imperio de contratos, es un imperio de pactos, es un imperio de convenios y es un imperio policéntrico, pero todos obedecían al mismo rey, o sea, todos respetaban al rey. El rey tenía un poder de facto, no solo de jure, sino de autoritas. Todos respetaban al rey, sin conocerlo. En las guerras de independencia, muchos indígenas daban su vida por un rey al que nunca habían visto. Pero era el símbolo tan fuerte que realmente fue un imperio por eso, porque sí era el poder del imperio romano. Lo que pasa es que por extensión, lógicamente, tenía que ser policéntrico. Y además había varias capitales, porque, bueno, Sevilla era una capital, por ejemplo, para el tema de la casa de contratación estaba en Sevilla, pero comercialmente la capital era México, o en términos de minería la capital era Perú. Es decir, había varios centros políticos, comerciales, que eran como 4 centros, fundamentalmente Madrid, Sevilla, México y Perú, ¿no? Eran los 4 centros, los 4 capitales realmente del imperio, pero que todas ellas tenían muy claro que compartían una misma estructura jurídica, una misma estructura moral, o sea, jurídica porque el derecho era común, el derecho de Indias era común en todo el territorio, moral porque era el catolicismo lo que unía a todos, y también políticamente porque la cabeza del rey a todos respetaban y todos obedecían, pero luego a partir de ahí evidentemente funcionó de esa manera como no podía ser de otra manera, y eso también fue muy innovador, fue muy innovador. Se habla de Sacro Imperio Romano Hispánico, pero hay historiadores como Tomás Pérez Bejo que prefieren el uso del término de monarquía católica, entre otros motivos porque era el término con el que ella se definía a sí misma. Los embajadores de Felipe II de la corte inglesa no eran los embajadores de España, sino del rey católico, un título que se remontaba a los reyes católicos, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Mira, yo tengo mucho respeto por Tomás Pérez Bejo, pero hay que pensar en los términos de dos maneras. Uno es ese concepto de que hay que tomar los términos que se utilizaban en la época. Bueno, esta tesis solo se aplica al mundo hispano. Los demás han cambiado los términos cuando han querido. La prueba es, te digo, Sacro Imperio Romano Germánico se crea en el siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque Bismarck lo ve como una oportunidad y todo el mundo lo asume. El Imperio Bizantino, esa etiqueta se crea después. Pero es que Ujú. también en el arte, el gótico se dice después. O sea, no se dice yo soy de una arquitectura gótica, después se dice eso era gótico. Es decir, las personas no solo vivimos del presente, sino que también valoramos el pasado de una manera en más contexto. Es decir, yo puedo valorar lo que significó el Imperio Romano ahora con un contexto mayor que el que tenía en la época. El que tenía en la época no te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Mientras que cuando pasan unos siglos tú puedes ver, no como presentismo, sino simplemente, bueno, ¿qué significado tuvo esto realmente en el contexto geopolítico en comparación con otros que hicieron cosas parecidas? Por ejemplo, cuando la monarquía católica, para empezar, yo en mi libro cito casos en los que los reyes españoles se llamaban emperadores. ¿eh? Esto, para empezar, es un mito decir que nunca se trata. Lo que Sí, sí, de hecho, la pregunta es perdona que lo interrumpa, hasta Carlos IV lo utilizó, ¿eh? bueno, en mi libro yo veo muchas ocasiones en que decían que eran emperadores. Antes de ellos, también el emperador de Castilla, de León, se llamaba a sí mismo Imperator Tutus Hispania, es decir, era el emperador de toda España cuando estaba en la Reconquista, que no era un término ajeno a nuestra cultura. Cortés le ofrece a Carlos V llamarse emperador, suceder a Montezuma con ese título. ¿Por qué se niegan los reyes españoles? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo, teniendo la función de un emperador, se niegan a llamarse emperadores? Mi tesis es que se niegan por pura humildad, ¿eh? Y por no tener conflictos con el Papa. No querían llamar demasiado la atención, que ya estaban toda Europa queriendo cargárselos. De hecho, Tomás Campanera habla de monarquía universal, Ujú. pero parecía que si se llaman emperadores
era como más prepotencia y llamar la atención, incluso entrar en conflicto con el Papa, el otro poder, con el que permanentemente estaban debatiendo quién debía el poder a quién. Yo creo que por eso no se llamaron oficialmente emperadores, aunque se lo ofrecieron, incluso el propio Cortés lo ofrece a Carlos, y en otras ocasiones también lo dicen, ¿por qué no te llamas emperador? Pero, claro, monarquía católica, ¿qué problema tiene? Que había otras monarquías católicas, eh, fundamentalmente Portugal y Francia, pero claro, eran muy distintas, muy distintas. Un ejemplo es que, siendo monarquía católica, Portugal, la primera universidad en Brasil es de 1910, cuando ya Portugal no estaba. Primera universidad. El África es un territorio que hoy es el más pobre del mundo y más corrupto. Bueno, fue colonizado por potencias católicas, pero no estaba España. Así, no había universidades, no había estructuras, no había todo lo que trasladó España, que permitió a América ser el polo comercial del mundo. Otra cosa es que todo eso se fuera al garete después de las mal llamadas de la independencia, y ahí sí coincido con Pérez Bejo de que no hay que llamarles guerras, sino guerras civiles. Entonces, el monarquía católica, bueno, puede estar bien para ciertos usos, pero no define lo que fuimos. Porque cuando hacíamos carreteras, cuando hacíamos acueductos, como hacíamos ciudades, pues no lo hacíamos solo por ser católicos. Lo hacíamos porque había una manera de hacer las cosas que precedía incluso lo católico. Yo puedo hablar incluso que antes lo prerromano, una manera de ser las cosas que es particular de España, fundamentalmente también por la Reconquista, que nos dio una manera de ver las cosas. ¿Tiene que ver con el catolicismo? Evidentemente, pero la lucha de ser sometido 8 siglos por un poder como el árabe y unirse frente a ello y colaborar con ellos nos hizo una manera distinta de hacer las cosas. No solo por ser católicos, no por ser hispanos. O sea, hay una manera especial de ser católico siendo hispano. Para mí, incluso, el catolicismo, el culmen del catolicismo, se lleva en el siglo XVI, cuando se junta el misticismo cristiano y la neoscolástica, que es también la cumbre también del catolicismo. Luego todo es decadencia, según yo, pero bueno. Entonces, todo esto me hace decir que ese término, que puede estar bien, o sea, no digo que no se utilice, pero no, no cubre todo lo que significó el Imperio Romano, el Imperio Español, que realmente fue una obra civilizatoria semejante a la romana, y la romana no era católica al principio. Entonces, bueno, hay muchas cosas para decir. Nosotros llamamos el latín allí porque éramos católicos, pero luego el español, que era una lengua, un latín modernizado. Hay más cosas. Entonces, decir católico está bien, pero no cubre todo lo que significó los 300 años. Y yo creo que, por lo tanto, el término más adecuado a su significación política, histórica y cultural, y en derecho, en historia comparada, comparando con lo que hacían los demás, todo el mundo se llama emperador, pero nosotros, es Sacro Imperio Romano Hispánico. Bueno, don Alberto, ya nos quedan 9 minutos. Para ir culminando, me gustaría hablar de ya lo que fue el siglo XIX, que ocurre una reorganización territorial con el desmembramiento de la monarquía hispánica y las guerras de secesión o de independencia hispanoamericanas, como lo queramos llamar. Y fue difícil para el mundo hispano pasar, digámoslo, de un imperio, de un sacro imperio romano hispánico, al término, a una nación moderna, ¿no? Lo que es el término de nación moderna. ¿Y cree que el modelo de nación política del siglo XIX sobrevivirá al siglo XXI? Mira, todas las construcciones humanas tienen fecha de caducidad, por lo tanto, la de nación también. La única cosa es que lo sustituirá. Yo creo que en un mundo cada vez más interactuado por la evolución de las propias medios de comunicación, lo lógico es ir a unidades más compactas, más grandes, no más pequeñas. Es decir, eh, bueno, yo creo que en el tiempo, hoy por hoy, yo creo que la nación sigue teniendo una función importante, unas naciones más que otras, pero todas tienen una función, sobre todo las que son, digamos, no son artificiales. Hay mucha nación artificial. Pero bueno, las que son constituidas por el tiempo, pues tienen una significación y ya están consolidadas. Y durarán lo que tengan que durar, pero posiblemente todavía les queden decenios, ¿no? Cuando acaben, no acabarán, sino que se convertirán en lo que de hecho fueron, provincias de algo superior. Lo que hay que elegir en estos momentos es a qué casa quieres estar. La alternativa a la nación no puede ser hacer más naciones. Es decir, en estos momentos hay 194 naciones en Naciones Unidas. 194. Cuando en la Primera Guerra Mundial,
cuando la Primera Guerra Mundial, hace un siglo, había solo 50. Es decir, en un siglo han aumentado 150 naciones, 140 y tantas naciones nuevas. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Yo creo que esta reivindicación absurda completamente que tenemos en España, pero también en América, de una nación, una lengua, pues llevaría a unas 5.000 naciones. Hay 5.000 lenguas en el mundo, pues 5.000 naciones, lo cual no tiene ningún sentido. Eso no hay que lo organicen. Lo que tiene más sentido es ir unificando, coordinando esas naciones en unidades más grandes, para que una vez, pues en vez de haber 194 voces, pues hombre, en una mesa de 12 personas puede representar todo el mundo. Entonces la pregunta es, bueno, España, Venezuela, Colombia, ¿a qué casa quieren pertenecer? ¿A qué casa quieren pertenecer? Si un día dejan de existir como naciones, se convierten en provincias de algo superior, ¿a qué casa quieren pertenecer? ¿A China? ¿A China? Porque ese es el riesgo, ¿eh? Si no hacemos nada, si no hacemos nada, acabaremos siendo provincias de China o lo que ya somos en el fondo, vasallos culturales del mundo anglosajón. De hecho, bueno, una de las causas de decadencia de América es haber olvidado su pasado y haberse echado en brazos de quien quiere su mal o le quiere pobre y dependiente, que es el mundo anglosajón. Entonces, ¿queremos ser provincias de Estados Unidos? ¿Queremos ser provincias de Estados Unidos? ¿Queremos ser provincias de Rusia? ¿Queremos ser provincias del mundo árabe? Porque esas son las cuatro casas que hay. ¿eh? Igual India puede tener capacidad de una casa propia. Había 5 casas entonces en el mundo. Bueno, hay una casa que funcionó durante 300 años. Y a esa casa podemos pertenecer naturalmente todos aquellos que hablamos español como lengua común, aunque tengamos otras lenguas regionales o culturales, pero que nos entendemos en español y no deberíamos renunciar a ese instrumento muy importante, tanto visto político como económico, que nos permitirá a lo mejor competir con otras casas. Y tenemos también una cultura común que se basa en el mestizaje, una tradición católica, sea creyente o no sea creyente, y una manera de ver la vida que implica que ustedes y nosotros bailemos la misma música, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, Europa se montó poniendo en común el carbón y el acero. Esa fue la base para hacer las naciones europeas, el carbón y el acero. Entonces tenemos un carbón y el acero muy potente, que es la lengua y la cultura. ¿Por qué no lo hacemos? Sí, con el mundo hispano pues hay más facilidades, ¿no? De hecho, el futuro va a ser eso, un mundo de bloques geopolíticos y el mundo hispano tiene que estar claro que divididos pues somos más débiles. Bueno, ya nos quedan 4 minutos, don Alberto, de verdad que siempre ha sido un gusto escuchar sus luces, ¿no? Porque tienen mucha repercusión y es muy potente. Así que bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestro público. Nada, yo, bueno, simplemente decirles que compren mis libros si quieren, porque aunque el mundo hispano no tenga un mercado cultural del libro, Amazon sí lo tiene, curiosamente, y hay que aprovecharse de los que los anglosajones nos dan. Y este libro, que en papel cuesta $22 o $23, en Amazon, en digital cuesta $5. Con $5 cualquier persona se puede descargar mi libro vía Amazon. Yo espero que algún día haya un Amazon hispano, pero hasta entonces, bueno, esto es una vía para hacerlo. La segunda es que, bueno, que cada uno tiene su trinchera, no nos desanimemos, es una guerra muy difícil, los enemigos son muy potentes, el mayor enemigo lo tenemos en casa, el hispano bobo, pero también cada uno tiene su casa, su trabajo, sus amigos. Y si todos defendemos esto, algún día podremos ver esa luz de que los 500 millones que hablamos español nos unamos y no nos dejemos pisotear por nuestros competidores. Sí, es, don Alberto, muchísimas gracias por sus palabras y bueno, recordarle al público que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más personas. Recordarles que nuestros artículos de investigación histórica los pueden leer a través del Facebook y el Instagram de Venezuela Provincial. No dejen de suscribirse a nuestro canal y darle campanita para que estén informados del material que subimos a la red. También, Alberto, recordamos a aquellos que quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Aprovechamos para mandarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomé Lizán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo y la miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle, que por ahí también nos pueden apoyar y lo pueden hacer de manera pues contributiva. Así que bueno, don Alberto, le mando un fuerte abrazo
Venezuela Provincial es su casa para hablar de estos temas que nos unen de un lado y del otro del charco. Un abrazo transoceánico. Mucha suerte. Igualmente, hasta luego, adiós.